En Hispanoamérica ha habido grandes escritores, filósofos e historiadores que han dejado huella en todo el continente de América del Sur. En Venezuela ha habido grandes escritores, entre los que destacaron Fernando Paz Castillo, que fue poeta venezolano vinculado a la generación de 1918, grupo poético cuya producción se ubicó entre el modernismo y la vanguardia. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1967 y la obra de Paz Castillo, Entre sombras y luces, de 1945. Andrés Eloy Blanco fue escritor y político venezolano con la obra Abigail de 1967. Enrique Bernardo Núñez fue escritor venezolano. La obra Viaje por el país de las máquinas, de 1954. Fueron grandes figuras en el periodo de Venezuela, en Hispanoamérica, que dejaron huella y además son muy importantes en la literatura del continente, que es América del Sur, en la cual bueno, pues, dejaron huella más que en Hispanoamérica en su país, en Venezuela. Más escritores venezolanos. Mariano Picón Salas fue escritor, ensayista, historiador y diplomático venezolano. La obra Buscando el Camino, de 1921. Manuel Felipe Rugeles fue poeta y ensayista venezolano. La obra Memoria de la Tierra, de 1948. Antonio Arraiz fue poeta, novelista y periodista venezolano. La obra Todos iban desorientados, de 1951. También fueron grandes escritores muy importantes en el país. Miguel Otero Silva fue poeta, novelista y periodista venezolano, considerado uno de los máximos exponentes de la literatura social en Venezuela. La obra Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, de 1971. Guillermo Meneses fue narrador, novelista y renovador del cuento venezolano. La obra de Meneses, Tres cuentos venezolanos, de 1968. También destacados escritores venezolanos en Hispanoamérica que dejaron su huella literaria. Arturo Uslar Pietri fue escritor y político venezolano, contribuyó a forjar la hispanoamericana tradición del realismo mágico y la obra de Pietri, Las lanzas coloradas, de 1961. El realismo mágico es todo lo contrario a la realidad, es decir, es una realidad virtual, es decir, es no escribir como él fue escritor o eh, llevar a cabo una realidad en sí, es decir, es hacer una realidad diferente, es virtual, mágica, pues todo lo contrario a la realidad que vivimos cualquier ciudadano. Salvador Garmendia fue escritor venezolano, considerado el mejor representante de la novela urbana en Venezuela. Obra Los pequeños seres, de 1959. Son importantísimos en la escritura venezolana del siglo XX. Reinaldo Arenas fue novelista cubano. Su obra se inscribió en la narrativa del boom hispanoamericano. La obra Antes de que anochezca, de 1992, es decir, que es posterior a su muerte. Hay que decir que nació en Cuba, pero se marchó luego a Estados Unidos. Y fue uno de los escritores cubanos más importantes en Hispanoamérica. Y es verdad que, bueno, al marcharse a Estados Unidos también, bueno, pues tuvo influencia anglosajona. Manuel Puig fue novelista argentino. La obra Cae la noche tropical, de 1988. También figura importante en Argentina y en todo el ámbito literario hispanoamericano. Servando Teresa de Mier fue escritor, también eclesiástico y político mexicano que luchó por la causa independentista. Hablando, bueno, pues al final de cuando América o las colonias españolas y portuguesas, sobre todo las colonias españolas, se independizaron de la metrópoli española, en la cual, bueno, pues hubo grandes figuras como José San Martín, Simón Bolívar, fueron los principales líderes de la causa independentista de América del Sur. Lucas Alamán fue historiador y político mexicano. La obra Historia de México, desde los primeros movimientos que prepararon la independencia en el año 1808 hasta la época presente, es decir, realizó una obra desde 1808 hasta la época actual en la cual vivió Alamán, el historiador mexicano, uno de los historiadores más importantes del siglo XIX. Edmundo Orman fue historiador mexicano. La obra La invención de América. Otro historiador más reciente del siglo pasado y que se van a cumplir el año que viene 30 años de su fallecimiento. Es uno de los historiadores
más importantes en todo el ámbito hispanoamericano y sobre todo en su país. Samuel Ramos fue filósofo mexicano. La obra Hacia un nuevo humanismo de 1940. Pensaba que la filosofía es la conciencia de los problemas de la humanidad, de definirlos y plantearlos. Para Ramos, el pensamiento filosófico es que la filosofía, el objetivo es mm, definir esos problemas de la humanidad. ¿Cómo? ¿Cómo son los problemas del ser humano? ¿Cómo hay que plantearlos para llevar a cabo una estructura en la cual, bueno, pues veamos que al final la conciencia de cómo nos comportamos, el pensamiento filosófico también ayuda a comprender nuestra propia forma de pensar, nuestros problemas. Es verdad que luego hay especialistas, y esto lo digo yo siendo historiador, porque hay psicólogos y psiquiatras que son aquellos que se encargan de ayudar a los pacientes. Uno es más con herramientas como habla el psicólogo, imaginarias que te van ayudando poco a poco en el día, y es verdad que los psiquiatras también te ayudan con herramientas imaginarias, pero eh, ayudamos pues, también con medicamentos, pero es diferente. Es verdad que ellos, dos, es decir, psicólogos y psiquiatras, son los especialistas en los problemas de las personas y bueno, pues, le van encauzando poco a poco su vida para que el paciente tenga una vida mejor y la de su entorno. Bueno, pues Ramos lo que te plantea es que la filosofía, el objetivo es que los problemas humanos puedan ser definidos y planteados con el objetivo de ayudar también a las personas. Leopoldo Cea fue filósofo mexicano. La obra La filosofía en México de 1955 propuso un pensamiento liberador de conciencia, con valores socialistas, pero con respeto a la libertad individual de cada hombre. Como mencionó, la filosofía es universal y eterna, que se confina a determinaciones geográficas y temporales. Es decir, él habla de que el ser humano tiene que tener un pensamiento libre, con valores socialistas, pero siempre tiene que tener el respeto de ser libre individualmente toda persona. Cada cual debemos de pensar de forma diferente y siempre con nuestra libertad, como te habla el propio filósofo mexicano, Cea. Y luego, es algo muy importante entender es que la filosofía es universal y eterna. La filosofía va cambiando poco, porque desde que nace en la civilización occidental, oriental, y se va trasladando a la actualidad. Y muchos de los filósofos cogen el pensamiento de aquella época y lo trasladan con otras características. Y además está en determinados territorios geográficos y son temporales, es decir, que eso va cambiando. Y muchos de los filósofos, sobre todo en Hispanoamérica, que han dejado huella y que son muy críticos con los gobiernos, pues son importantes. Es verdad que en Hispanoamérica la literatura, la filosofía, la historia es muy conocida, muy importante allí, porque le han dado importancia los gobiernos estatales. En Europa pasa lo mismo, en América también. El problema es que la cultura en España no es tan importante por los problemas que siempre han surgido y por las diferencias también. Y así pasa en España, es verdad. Que también en Hispanoamérica pasa también por las diferencias ideológicas de los pensadores, de los escritores, de los historiadores. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con las ciencias sociales en Hispanoamérica, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo repito de nuevo, soy historiador, finalizo y os mando saludos. Adiós.